Las 2 de la tarde con 35 minutos en la rotativa del aire presentamos RPP Data. Diego Pajares ya está con nosotros y nos va a hablar de otro asunto que también ha ocurrido, que ciertamente hace replegar la reforma política en pasos agigantados, solo que con tantos problemas, pues estas cosas pasan un poquito en segundo orden, pero Diego se encarga precisamente ahora de ponerlo en realce, las elecciones primarias. Se ha promulgado la ley que suspende las primarias, además aprobación hecha por el Congreso. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, crisis sobre crisis, ¿no? A veces pasan desapercibidas algunas cosas. El jueves pasado comenzó todo esto con el pleno descentralizado, ¿no? En la noche los congresistas aprobaron esta suspensión y el domingo salió publicada la promulgación de parte del Ejecutivo. Con esto quedan suspendidas las elecciones primarias para los comicios regionales y ediles del 2022, ¿no? Recordemos que esto forma parte de la reforma electoral, ¿no? Iban a realizarse elecciones primarias para las elecciones de 2021, pero por el contexto de la pandemia se dio libertad y hubo una serie de cosas ahí que los partidos no presentaron candidatos, no hubo competencia, ¿no? Habían listas únicas, lo cual no generaba competitividad, no se esforzaban en presentar propuestas. Y no es inadecuado decir, Jaime, que gran parte de la crisis que vivimos hoy en el Perú pues es porque Perú Libre es un partido que tiene poco tiempo, ¿no? Que propuso un candidato básicamente para las elecciones. El presidente Pedro Castillo tiene un año de militancia básicamente en Perú Libre, y en una alianza con el magisterio, ¿no? Y entre la base partidaria de Perú Libre, ¿no? Y la crisis política de los últimos 5 años también ha tenido la base en la debilidad de los partidos políticos. El partido Peruanos por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski también entró con una bancada minoritaria, con un Congreso con mayoría fujimorista. Ya sabemos todo lo que pasó y a dónde llevó también la debilidad del partido de gobierno, y todo eso tiene su base en eso, básicamente, en no fortalecer los partidos políticos, lo cual es el punto de esta reforma, y uno de los puntos es las elecciones primarias. ¿Cómo nos afecta esto directamente a nosotros, los electores, los peruanos? Hemos preparado el siguiente informe para aplicar el contexto en este contexto. Escuchemos, Jaime. Adelante. El gobierno promulgó las 2 normas aprobadas por el Congreso de la República que suspenden las elecciones primarias para los próximos comicios regionales y municipales, programados para octubre de 2022. En la previa, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales se pronunciaron diciendo que era imposible realizar elecciones primarias por falta de tiempo y reglas claras, al tener poco menos de un año para realizarlas. Retroceder en esta política es un error, pues nuestros partidos políticos nunca se fortalecerán. Julio Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, explica por qué. Esta reforma política lo que busca es tener partidos políticos más fuertes y representativos. Estas elecciones primarias apuntaban efectivamente en ese camino de tener partidos políticos que tengan más representatividad, que no suceda, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones internas del 2021, en las cuales vimos cómo partidos políticos con padrones de afiliados no lograban ni siquiera en promedio llegar al 5% de participación. La reforma electoral, de la cual forman parte principios como la paridad y alternancia, el mayor control de financiamiento de partidos políticos, entre otros, también incluía la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se trata de un mecanismo en el que los peruanos asisten a votar por los que finalmente serán los candidatos en los comicios. Esto genera competitividad y eleva el nivel de las organizaciones, las cuales se preocupan por presentar mejores cuadros políticos en lugar de presentar candidaturas únicas que terminan colocando al líder natural del partido o a la figura presidenciable de turno. Que no se realicen primarias fomenta la debilidad de los partidos políticos. Esto, a su vez, tiene consecuencias directas en los peruanos, comenta la politóloga Catherine Segarra. Los partidos políticos son instituciones democráticas que están deslegitimadas. Es muy importante que la ciudadanía se acerque a los partidos políticos para retomar esta legitimidad. Si continúan eligiendo sus candidatos por dedo, van a continuar como estos cascarones que llevan a políticos al poder sin ningún tipo de representatividad. Al dar la libertad a los partidos para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular, la mayoría opta por hacerlo a través de delegados, una opción que permite que muy pocas personas determinen las candidaturas por las que luego votarán todos los peruanos.
Esto es un riesgo y favorece la aparición de partidos vientre de alquiler, partidos cascarón y además fomenta el caudillismo, lo que finalmente se traduce en gobiernos débiles. Luis Egusquiza, oficial de programas de IDEA Internacional, comenta. En el peor de los casos, la selección no es la óptima, también se puede convertir en un espacio en el que se puede comprar o vender candidaturas o que las candidaturas se determinen por intereses que no son la representación, ¿no? Entonces ahí hay un retroceso en las reglas que mejorarían la representación. Falta un año para las elecciones regionales y municipales 2022, pero ya han pasado 2 años desde que la reforma electoral no se implemente en su totalidad. Queda estar atento al camino que tomarán sobre el tema los entes electorales, el Congreso y el Ejecutivo. Un informe de RPP Data. Me quedo, Jaime, con esta frase que nos decía uno de los especialistas, ¿no? Muy pocos terminan eligiendo a los candidatos por los que todos los peruanos vamos a ir a votar, ¿no? Claro. Y eso es lo que genera no tener primarias, que no haya competencia interna. Y además, mientras escuchaba el informe de RPP Data, reflexionaba sobre que al final esto, como bien se decía, promueve ¿qué? Que haya un jefazo, un caudillo, ¿no? El líder natural. Esto se hace, el líder natural. Esto no se hace. Tengo prisión, pedido de prisión preventiva, esto no se hace, ¿no? Tengo investigación por lavado de activos, en el Congreso hay que revertirlo y todo lo demás. Es decir, y al final, ojo, tenemos que a gobiernos pagando cuotas y pagando favores. Si les suena familiar, a buen entendedor pocas palabras. Eso es la reforma que se ha desandado. Eso es la reforma que se ha tirado para atrás. Y es la segunda postergación, ¿no? La segunda postergación. Es la segunda postergación y ahora con el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE apoyando, diciendo que no pueden hacerlo, ¿no? Teniendo un año por ahí o un poco menos de un año para poder implementarlas, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Es una suspensión, esperemos, temporal, ¿no? Porque debería implementarse, entendemos, para las siguientes elecciones. Jaime, estaremos atentos. Claro, estaremos atentos de todas maneras y siguiendo el tema. Claro, pues porque los partidos, ¿dónde están los partidos que forman a sus cuadros? ¿Dónde están los partidos que recogen la preocupación de la gente y además articulan con las leyes, los representantes y decir la solución es por aquí? No, realmente estamos muy mal. A partidos separados de la gente, de los peruanos. Claro, vientres de alquiler. Exacto. Mototaxis de alquiler. Gracias, Diego. Hasta la próxima. RPP Data con Diego Pajares en la rotativa del aire. RPP Data. 2 de la tarde con 43 minutos. El fiscal Hamilton Montaño